Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Regáleme un puntito más al audífono, muchas gracias. Ya sabe que soy medio sordo. 6:37 en la mañana, cielo totalmente encapotado el que tenemos en la capital de la República. Gracias a nuestra querida audiencia, como siempre conectada junto a este espacio de noticias. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano, en la internet por www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama, en YouTube, Sonorama TV. Ya tenemos tanto en Facebook cuanto en YouTube en nuestra habitual visualización a esta hora de la mañana. Y comienzo a transmitir el comentario a través de mis cuentas personales en Instagram. Buenos días a quienes se conectan con nosotros muy tempranito en la mañana a través del Instagram. Ahí veo a queridas amigas, a la Pame Velasco, a Albertina Navas, a Majito Cruz, que están conectadas ya muy temprano en el Instagram. Mi cuenta personal es Fabricio-Vela. Y estoy en TikTok. Saludos a los tiktokeros, los que primeritos ya están conectados con nosotros, uniéndose para escuchar el comentario a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Así me encuentran ustedes en TikTok. Gracias por vuestra generosa sintonía. Bueno, hay algunos temas para comentar el día de hoy, ¿no? Empecemos con los audios. ¿Qué les parece? ¿Qué me envían? Gracias, señor ingeniero Carlos Páez. Qué linda gráfica de la capital. Ya le voy a mandar, Roberto Carlos, una gráfica ahorita para que ya mismo la muestre. No ahorita, al final del comentario que me acaba de pasar el señor ingeniero Carlos Páez Pérez. Ahí le mandé al chat de Sonorama para que la tenga lista para el final del comentario. A ver, hablemos de los audios. Ayer se develaron nuevos audios sobre una conversación o unas conversaciones entre miembros de la Policía Nacional. Ahí aparece, se escucha a dos generales, a los generales Ponce y Vargas. Se escucha a la entonces comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela. En esos audios se habla de la investigación del caso León de Troya. Se menciona que el presidente sabía de la investigación. Se advierte que el presidente le comunicó a su cuñado que estaba siendo investigado. Se mete en la colada la situación del general Víctor Arauz, que como ustedes saben, el general Arauz fue dado de baja por decreto presidencial. E incluso había sido señalado con unas presunciones que incluso significaron que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le revoque la visa a él y a su abogado. Todo eso se habló ayer. El gobierno se demoró buena parte del día para reaccionar. La primera reacción del gobierno fue emitida por el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Juan Pablo Ortiz, a través de su cuenta de Twitter. Que no existió jamás disposición alguna del presidente para cerrar una investigación. Procedo a leer la nota de Diario El Universo. Todo esto estoy tratando de contextualizar para conocimiento de ustedes. Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, publica Diario El Universo, afirmó que no existió jamás disposición alguna del presidente de cerrar una investigación y que la facultad jurídica de hacerlo le corresponde a la Fiscalía General del Estado y debe ser confirmada por un juez. Esa fue la respuesta que expresó Ortiz ante los audios develados por La Posta este martes 14 de marzo. Según el medio digital, estos audios contienen conversaciones entre los generales Giovanni Ponce, coordinador administrativo financiero de la policía, y Mauro Vargas, exdirector general de inteligencia militar, así como un diálogo de Tanya Varela, excomandante general de la policía. De acuerdo a La Posta, supuestamente Ponce y Vargas decidieron cerrar el informe El Gran Padrino para no perjudicar al mandatario. Ojo, no se llamaba El Gran Padrino, se llamaba León de Troya. Esa investigación que comenzó entre 2021 y se cerró en los primeros meses de 2022 y de la cual el país no tuvo conocimiento sino a partir de febrero, cuando el portal digital La Posta reveló justamente el contenido de esa investigación.
que era una investigación que comenzaba sobre un presunto caso de narcotráfico en la provincia de Manabí, y de pronto, eso es lo que se ha revelado en el curso de la investigación, aparecen dos personajes. El señor Rubén Cherres, que es una especie de personaje omnipresente, y el economista Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Entonces, de acuerdo a los audios revelados por la Posta, supuestamente Ponce y Vargas decidieron cerrar el informe León de Troya para no perjudicar al mandatario ecuatoriano. En el audio expuesto, presuntamente Ponce dijo: ¿cuántos casos nosotros hemos investigado en el descubierto? Y precisamente este que está metido el presidente, nosotros estamos metiéndoles todo el corazón, esa es mi preocupación. Al menos yo creo que esto deberíamos cerrar porque esto mañana le va a afectar al presidente. A lo que Vargas presuntamente respondió: sí, yo también creo eso. Nuevamente interviene en el audio Ponce y dice: el presidente nos va a decir, ustedes me están investigando. Ponce también, se escucha en el audio, dice: a mí me interesa que especifiques un poco el tema de la campaña, loco. A lo que Vargas indicaría: la campaña, lo del Banco Guayaquil, lo del Mono Arauz, ahí nosotros le vamos a decir: Guillermo, no, que hable con el presidente mañana. Ponce diría: ¿y cuál es la opción? Vamos a cerrar esta IP y vamos a abrir otra. ¿Por qué? Por lavado de activos. Así vamos directo a ella. La MAN sí, nosotros. Ahí está lo de Arauz. Entonces lo que hay que decir es que no hay de Danilo ni del presidente. Y ahí conocieron el caso. El presidente que vea, analice, y el presidente, porque la historia nos va a echar la culpa a nosotros. Es que no puedo. Ahí sí vos le conoces a Tanya. Entonces Arauz se sube y de ahí nosotros nos va a perseguir. Mientras Vargas menciona, escuchen el audio, porque yo al presidente no le voy a decir lo que sabe. ¿Qué vas a hacer tú? Por su parte, Tanya Varela, quien fue comandante general de la policía, se escucha en el audio decir: por eso le digo esto, este caso es de usted. A mí me dijo el general Vargas, quieren cerrar el caso porque no tiene nada de valor. Por eso le quieren cerrar el caso, le dije. En los audios Varela también se referiría de cómo recibió financiamiento presuntamente de Rubén Cherres a la campaña de Lazo. Ojo que esto es grave. Sobre esto, el secretario jurídico en un segundo tuit mencionó: así como en su momento se procedió su archivo en derecho, el presidente ha mostrado total apertura y colaboración para que proceda con la investigación como corresponde. El pasado 4 de marzo, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Legislativa Ocasional que investigó el caso llamado Gran Padrino y que recomendó el juicio político al presidente de la República. Y bueno, se habla de que el caso se originó por la filtración de un audio sobre supuestos negocios de Danilo Carrera en las empresas públicas. Esto publica Diario Universo a propósito de una reacción del secretario jurídico de la Presidencia de la República. Esa fue la primera reacción oficial del gobierno, oficial, a cargo del secretario jurídico de la Presidencia, que se posesionó la semana anterior. Pero si ustedes escuchan los audios, y yo he leído lo que publica Diario Universo citando los audios, eso termina configurando una situación grave. Que se cerró una investigación que fue conocida por el presidente de la República porque le iba a afectar directamente a él. Ahora, el secretario jurídico dice algo, que en derecho es así. Publicó el doctor Juan Pablo Ortiz Mena en su cuenta Twitter: no existió jamás disposición alguna del presidente de cerrar una investigación. La facultad jurídica de hacerlo le compete exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y debe ser confirmada por un juez, artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal. Eso que dice el doctor Ortiz es verdad en un Estado de derecho, donde hay independencia de funciones, donde la justicia no se deje mangonear por el poder político de turno, donde el poder político de turno no meta sus manos en la justicia, donde la justicia o a la justicia le importe poco o nada lo que publican los medios de comunicación, donde a los jueces y a los fiscales no les interese las tendencias en las redes sociales.
Esto que dice el secretario en un Estado de Derecho es así. Ese no es el Ecuador. No, no es el Ecuador. En el Ecuador el poder político a lo largo de más de 4 décadas ha mandado sobre la administración de justicia. Entonces, por supuesto que queda la duda sobre cuál fue el papel del gobierno respecto de una investigación policial, que es verdad, pues que la Fiscalía no puede archivar así nomás. Entiendo que en este caso la policía le pidió a la Fiscalía, no a la fiscal general, sino al fiscal de Manabí, que entiendo también está siendo investigado por la señora fiscal general del Estado, y a su vez el fiscal de Manabí acogió aquello y solicitó un juez y el juez dio paso. Entonces aquí la gran pregunta es, la gran duda ¿es cierto que el presidente de la República sabía de la investigación León de Troya? ¿Es cierto que luego de conocer la investigación del caso León de Troya, pidió que se cierre esa investigación, que se haga lo posible para cerrar esa investigación? ¿Es cierto que el señor presidente de la República, al conocer los detalles de la investigación León de Troya, alertó a su cuñado? Son preguntas. ¿Con base en qué? Con base en el informe del caso León de Troya y en las revelaciones de los últimos audios. ¿Cuál ha sido la respuesta de la presidencia de la República? Póngame la respuesta de la presidencia. Tenga la bondad, Roberto Carlos. Esa es la respuesta de la presidencia. Ayer al final de la tarde se emite esta respuesta. Con el titular, el presidente de la República no solapa a nadie. Dice el comunicado. El presidente de la República, el presidente de la República nunca ordenó que se archive investigación alguna y menos reveló a nadie el contenido de una investigación que hubiese sido comunicada de forma reservada. Si esa investigación luego fue considerada sin méritos, en esa decisión nada tuvo que ver el presidente de la República. En esta explicación que acaban de poner en el numeral 1, esa me parece a mí que termina siendo la clave de todo y que lo acabo de plantear. El gobierno niega que el presidente de la República haya solicitado el archivo de la investigación. El gobierno niega que el presidente de la República haya revelado el contenido de la investigación, que le hubiese sido comunicada de forma reservada. Si esa investigación luego fue considerada sin méritos, en esa decisión nada tuvo que ver el presidente de la República. Mi pregunta es sobre esta primera explicación, porque aquí dicen que el presidente no ordenó que se archive y que el presidente no reveló a nadie el contenido de la investigación. Mi pregunta inmediatamente es, ¿el señor presidente de la República sabía de la investigación? ¿Sabía de los detalles de la investigación? ¿Sabía que dentro de la investigación León de Troya de pronto aparece el señor Rubén Cherres y su cuñado? ¿El señor presidente de la República conoce a Rubén Cherres? ¿Cuál es la relación del presidente de la República con el señor Cherres? El presidente de la República, si conoce al señor Cherres, lo conoció antes, cuando no era presidente, sino cuando ejercía la actividad privada y cuando era político, candidato. Pregunto. Una primera pregunta. Vamos con la siguiente. 2. La Fiscalía y un juez determinaron que no habían causales para iniciar formalmente una investigación y ordenaron archivar el caso. 3. Pese a ello, una vez que la investigación reservada se hizo pública, el presidente fue enfático en solicitar a la Fiscalía que abra el caso. Bueno, hay que recordar que, pese al pedido del presidente, la Fiscalía por su lado ya había decidido reabrir el caso e investigar la actuación del fiscal de Manabí. ¿Ya? 4. El jefe de Estado pidió a la Fiscalía que investigue a Danilo Carrera. A ver. Quíteme un ratito el gráfico, ya mismo lo ponemos de nuevo, don Robert. Déjelo ahí el gráfico, pero sáquelo ahí, pero téngalo listo. El jefe de Estado pidió a la Fiscalía que investigue a Danilo Carrera. ¿Cuándo pidió el señor presidente de la República la investigación a Danilo Carrera? ¿Lo hizo el 3 de enero? Que creo que fue la fecha de la primera publicación de La Posta. ¿Lo hizo en febrero? Cuando apareció la investigación del caso León de Troya en la segunda publicación de La Posta. ¿Saben cuándo lo hizo el presidente? Lo hizo este mes, en marzo. El señor presidente de la República, que yo sí creo, y lo dije la primera semana en este espacio, y muchos de ustedes que me honran con su generosa sintonía diariamente,
les invito a que hagan un ejercicio de memoria de lo que este periodista sugirió. La primera semana de enero, cuando apareció la primera publicación de La Posta, llamada El Gran Padrino, que hablaba de una supuesta estructura de corrupción detrás de las empresas públicas. Porque además, noten ustedes cómo esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Ya nadie se acuerda de la génesis de la investigación, que era la situación detrás de las empresas públicas y la supuesta relación de Danilo Carrera, del señor Cherres, del señor Hernán Luque Lecaro. Ya nadie habla de eso. Hoy hablan de otra cosa. Pero no nos perdamos de la génesis. En enero, en este espacio, en estos micrófonos, en estas cámaras, este periodista sugirió que inmediatamente el presidente de la República y el gobierno debían dar una respuesta y abrirse a una investigación. ¿Y saben qué fue lo que hicieron? Guardar silencio, primerito. Guardar silencio. Y como hemos sostenido en este espacio, término de mi colega y amigo Andrés Reliche, que yo lo acuñé y lo repito permanentemente, pasaron del silencio a la negación y luego a la reacción. Esos fueron los 3 momentos. Silencio, negación, reacción. La primera semana minimizaron la magnitud de lo que se había denunciado. Minimizaron. Primero guardaron silencio y no respondieron, cuando la respuesta tiene que ser inmediata. Ya. El presidente de la República no puede esperar 2 meses para pedir que investiguen a su cuñado. Por más que confíe en su cuñado, y está en su derecho el señor presidente de la República. Pero el presidente Lasso tiene que recordar que más allá de su relación familiar está el país. Y está su condición de presidente de la República, y está su credibilidad. Y el presidente Lasso inmediatamente debió haber ordenado una investigación, pero lo que hicieron fue guardar silencio. Guardaron silencio. Luego, 3 días después, fueron a la Comisión de Justicia 2 funcionarios o exfuncionarios, hoy exfuncionarios del gobierno, que restaron valor a lo que se había presentado. Recuerden ustedes lo que pasó, pues, esa primera semana en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y después de guardar silencio y luego negar, se vieron obligados a reaccionar. ¿Cómo reaccionaron? Pidiéndole al señor entonces secretario de Anticorrupción, el doctor Luis Verde Soto Custodia, que inicie una investigación, cuyo resultado no le gustó al presidente de la República. Que eso me parece también, que el jefe de Estado tiene que responderle al país. ¿Por qué no le gustó el trabajo que él mismo ordenó que investigue un funcionario con rango de ministro de Estado, a quien luego le pidió la renuncia? Y que luego de que renunció el doctor Verde Soto apareció en algunos medios colegas y hizo algunas revelaciones. Entonces miren ustedes cómo han ido cambiando las cosas. El presidente Lasso se demoró 2 meses, en enviar una comunicación a la fiscal general del Estado pidiéndole que investigue a su cuñado. Por supuesto, la fiscalía no tiene que esperar que el presidente de la República le solicite o le autorice. La fiscal tiene toda la atribución constitucional y legal de llevar adelante la investigación que considere y que corresponda. Pero yo voy al hecho político. Seguramente la fiscalía ya le estaba investigando al economista Carrera. Y bueno, si mañana o pasado la fiscalía determina que no hay elementos para responsabilizar al economista Carrera, esa es otra cosa, porque yo siempre he defendido aquí la presunción de inocencia. Lo he dicho siempre, no voy a cambiar una posición personal que he tenido ante mi audiencia a lo largo de los años. Y se los he venido diciendo a lo largo de estos meses. El economista Carrera es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y tiene derecho a un debido proceso y a defenderse. Pero el país tiene derecho a saber la verdad y el Ejecutivo tiene la obligación de decirle al país la verdad. Entonces, cuando yo leo ese comunicado, póngame de nuevo el comunicado, don Roberto. Cuando yo leo que dice, el jefe de Estado pidió a la Fiscalía que investigue a Danilo Carrera, sí, pero el jefe de Estado le pidió 2 meses después. No es que le pidió la misma semana, al día siguiente o pasando la siguiente semana. Porque no fue así.
Luego dice, y no dice quiénes. Yo no sé si alguno de mis colegas, que tienen la gentileza también de escuchar este espacio, tienen la certeza de que cuando el gobierno dice en el punto 5, el presidente de la República ha solicitado la desvinculación de 2 generales de las filas de la Policía Nacional, ¿a quiénes se refiere? ¿Al general Ponce y al general Vargas, que aparecen en los audios, o a quiénes se refiere? Y dice al final, el gobierno está enfocado en continuar atendiendo a las principales preocupaciones ciudadanas y en precautelar el bienestar de los ecuatorianos. Gracias, don Robert. Se refiere a los generales Ponce y Vargas. ¿A quiénes se refiere? Pregunta, porque no lo aclaran en el comunicado, no lo dicen en el comunicado. Entonces, puede sonar interesante la manera como el gobierno dice, no, yo no tengo nada que ver en esto, pero hay un montón de dudas que lamentablemente no las aclara un comunicado. No las aclara un comunicado. Y este tema, perdóneme, se ha manejado con una opacidad desde que comenzó en enero, con un cambio permanente de discurso del señor presidente de la República, que es un error. Y tal vez el ejemplo más clamoroso es el caso de Hernán Luque Lecaro, que yo no tenía idea quién era el señor Luque. El señor Luque había sido ejecutivo del banco privado, del cual es accionista y del cual fue presidente ejecutivo durante muchos años el hoy señor presidente de la República. Le encargan la presidencia del directorio de la empresa coordinadora de las empresas públicas, la EMCO, que es la cabeza de 12 o 13 empresas públicas, donde se mueve, vea, una cantidad de dinero impresionante. CNT, Petroecuador, CENEL, CELEC. Ya he mencionado las empresas donde más plata se mueve, más las otras. Ahí lo pusieron al señor Luque. El 22 de diciembre, el señor presidente de la República, ante la pregunta de Carlos Vera, Carlos Vera le preguntó en una entrevista en TC Televisión, le preguntó que por qué se fue Hernán Luque y cuál fue la respuesta del señor presidente de la República. La gente renuncia y la gente se va. Y un mes después, creo que fue el 22 de enero, 21 o 22 de enero, mi colega Milton Pérez, que le entrevista en Carondelet, le vuelve a preguntar sobre Luque y dice, se fue por torpe, yo pedí la renuncia por torpe. Y Milton le decía, porque correspondía a la repregunta allí, pero torpeza no es sinónimo de corrupción. Y no se abundó en detalles en ese diálogo por parte del señor presidente de la República sobre cuál fue la torpeza y si la torpeza estaba asociada a la corrupción. Pregunto. Hay que recordar también que el señor presidente de la República, la primera vez que habló de este tema, que fue en la entrevista en Carondelet con mi colega Juan Carlos Calderón, puso las manos al fuego por el economista Danilo Carrera. La primera reacción del presidente Lazo, puso las manos al fuego, pero se demoró 2 meses para pedir que la Fiscalía lo investigue. Como yo digo, es legítimo que el presidente, desde su condición de ser humano y de familiar, confíe en su familiar. Pero también es legítimo que, por su condición de presidente, inmediatamente debió haber pedido una investigación. Y eso no lo hizo el señor presidente de la República. No lo hizo en un primer momento. Y no se olviden ustedes nunca de algo que permanentemente repito y que es una máxima de la comunicación estratégica. El silencio fortalece el rumor. Miren nomás lo que hizo Petro hace pocos días en Colombia. En Colombia hay una situación política complicadísima. Hubo una denuncia de la expareja de Gustavo Petro, hablando de un financiamiento irregular, que en la colada supuestamente está el hijo de Petro que habría recibido recursos ilícitos, etcétera. Todo un escándalo político en Colombia. ¿Saben qué hizo el presidente Petro? Inmediatamente pidió una investigación. Él. Inmediatamente. Aquí se demoraron. Se demoraron 2 meses para pedir que investiguen al cuñado del presidente. Para que el presidente pida que le investiguen a su cuñado. Presidente Lazo, eso había que hacerlo la primera semana. Porque independientemente de su condición humana, de su relación familiar, usted hoy es el presidente de la República.
Y el país está por encima de cualquier relación familiar. Perdóneme, pero es así. Si no digo no acepten los cargos, ni sean candidatos a cargos de elección popular, si no van a entender que por encima de las relaciones familiares o personales está el cargo que ostentan. Entonces, con ese comunicado que sacaron ayer, para mí, no se aclara nada. Porque como yo les dije, que el presidente no ha ordenado el archivo, y preguntes, ¿sabía el presidente de la investigación? Que el presidente no le comunicó a nadie, o sea, no le comunicó a Danilo Carrera. El tema es, ¿el presidente sabía que Danilo Carrera estaba siendo investigado? ¿Qué hizo el presidente? Si el presidente se enteró de la investigación, ¿qué fue lo que hizo? ¿Le pidió algo a la policía? Hay un montón de dudas que obviamente un comunicado no las puede aclarar. De esto, el país no puede mirar a otro lado. De esto, el país tiene que hablar, el país tiene que comentar y el país tiene que exigir respuestas. Sin que eso signifique, al menos yo no lo voy a hacer, que de este tipo de trincheras como en la que estoy sentado en este momento, yo acuse o descalifique o diga que fulano es culpable y que sultano no sé qué, o que Lazo hizo tal cosa. No, ese no es mi rol. Ya, yo concibo mi rol de otra manera. Yo soy periodista, no soy fiscal. Yo soy periodista, no soy juez. Yo soy periodista, no soy perito ni agente de criminalística. Para eso están los juzgados, los tribunales, las cortes y la policía. Así que yo sería incapaz de acusar. Al menos yo no ejerzo así el periodismo. Y no ejerzo así la opinión. Pero sí desde esta opinión, aunque a algunos no les guste, yo sí estoy convencido de que el Ejecutivo le debe explicaciones al Ecuador más allá de ese comunicado y que es el presidente de la República el que tiene que decirle al país, abundando en detalles sobre lo que pasó en este caso. El comunicado no satisface las inquietudes que tenemos muchos ecuatorianos. 7:04 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.